pasado en mente, desde el fondo de los abismos, me levanto. Me sumerjo en las estrellas de la mañana, buscando paz, intranquilidad y la justicia de la última esperanza. Hoy, exploraremos la historia de la ciudad de Radiel, un lugar lleno de misterios y leyendas que han perdurado desde tiempos inmemorables. ¿Por qué se llama así la ciudad de Radiel? ¿Qué conexión tiene con la Torre de Radiel, construida siglos atrás, generación tras generación? Todo comenzó mucho antes de que el mundo existiera como lo conocemos. La historia de Radiel nos remonta a la antigua abadía de Valmer, un lugar donde la civilización comenzó a tomar forma. En esa abadía, se forjaron los cimientos de lo que más tarde sería la famosa Torre de Radiel, un emblema de la ciudad. Hoy, quiero hablarles sobre los orígenes de Radiel, sus hombres, sus leyendas y sobre qué hace que la Torre de Radiel siga siendo tan relevante en la actualidad. Además, descubrirán por qué el río Radiel lleva ese nombre y cómo ha influido en la historia de la ciudad. Así que pónganse cómodos, apaguen las luces, porque hoy les traeré 8 escalofriantes historias y misterios que rodean este enigmático lugar. Les hablo como su amigo y anfitrión, Arthur Morningstar 29B Mesías. Bienvenidos a Mundos y Cray Woman, aquí comenzamos. En tiempos antiguos, existió un reino pacífico y fructífero, ubicado en la Tierra Sagrada, la Tierra Prometida. Un lugar donde los nuevos líderes serán colocados antes de heredar el reino, un reino de justicia, esperanza y sabiduría. Sin embargo, antes de todo esto, las hijas de las diosas cayeron, trayendo caos al mundo. En medio de este caos, una diosa, la madre de las diosas de Radiel, buscó la ayuda de su hija para enfrentar a su hermana, la diosa de la maldad. En un acto de desesperación, la diosa malvada fue arrojada a la tierra junto con algunos de sus hermanos. En ese día, el reino de Radiel, conocido por su paz, vio nacer a un joven llamado Saquearles. Saquearles, un joven común, caminaba por su jardín, observando las montañas sagradas, donde sus dioses le habían revelado su destino a través de un gran profeta. Un día, mientras reflexionaba sobre su futuro, decidió emprender una búsqueda. Llamó a sus hombres y les ordenó que encontraran a un diseñador, alguien que pudiera construir un gran proyecto, la Torre de Radiel. Saquearles, que también era arquitecto y escultor, se dedicó a crear la torre como un símbolo de su reino, una estructura que representaría la unión entre lo divino y lo terrenal. A lo largo del tiempo, la torre se erigiría como un monumento sagrado, cuya construcción contaba con la participación de los más grandes arquitectos y artesanos del reino. Un día, mientras Saquearles buscaba los mejores arquitectos y diseñadores para llevar a cabo la construcción de la Torre de Radiel, encontró a un hombre llamado Adam Branham. Este hombre, conocido por su sabiduría y habilidades excepcionales en la ingeniería y el diseño, estaba destinado a unirse al proyecto que cambiaría el destino del reino. Adam Branham se presentó ante Saquearles con humildad, pero también con una determinación inquebrantable. Soy Adam Branham, dijo, y vengo a contribuir al glorioso reino de Radiel. Juntos, construiremos algo que perdurará a través de los siglos. Saquearles, al ver el potencial de Adam, decidió confiar en él. Juntos, comenzaron a trabajar en la creación de la torre, una estructura que no solo sería un símbolo de su reino, sino también un refugio y un punto de conexión entre lo terrenal y lo divino. Adán, con su conocimiento y visión, aportó ideas innovadoras para la construcción de la torre, mientras que Saquearles, guiado por las revelaciones de las diosas, aseguraba que el diseño se alineara con los principios sagrados que regían el reino de Radiel. La creación de la Torre de Radiel. En tan solo una semana, gracias a la incansable colaboración de Adam Branham y Saquearles, la visión de la Torre de Radiel comenzó a materializarse. Lo que al principio parecía un sueño lejano se convirtió rápidamente en una imponente realidad. No solo erigieron la torre, sino que también transformaron el paisaje que la rodeaba. A su alrededor creció una aldea, hogar de los trabajadores, arquitectos y artesanos que ayudaban en la construcción. Este pequeño asentamiento comenzó a prosperar rápidamente, con casas que surgían de la tierra fértil y campos cultivados que proveían de alimentos a los habitantes del reino. El río Radiel, que corría cerca de la torre, no solo servía como fuente de agua, sino que se convirtió en un símbolo de vida y abundancia para la gente de Radiel.
La corriente del río traía consigo la promesa de renovación y esperanza para todos aquellos que vivían bajo la protección de la torre. Una de las primeras estructuras que se construyó junto a la torre fue la biblioteca de Radiel, un lugar sagrado de sabiduría. En ella se almacenaban los antiguos textos sagrados y las enseñanzas de las diosas, así como los conocimientos de las generaciones pasadas. Esta biblioteca se convirtió en el corazón intelectual del reino, donde los sabios y los estudiantes se reunían para aprender, investigar y preservar la historia del reino. Con el paso de los días, la Torre de Radiel no solo era un monumento arquitectónico, sino también un símbolo de la unidad y el propósito del reino, que crecía bajo la guía de sus líderes y la visión de Adán y Arles. El fin de la paz. La destrucción de Radiel. Todo comenzó en la abadía de Valmer, mejor conocida como la antigua ciudad de Radiel, hogar de la famosa Torre de Radiel. Allí, en su cima, se celebraban los grandes cultos a las diosas, donde los oradores confesaban y cantaban alabanzas a las fuerzas divinas Adán, Branán y Arles, quienes habían sido los pilares de la construcción de la torre, se habían convertido en figuras veneradas, pero su historia terminaría de una manera trágica. Un día, sin previo aviso, la ciudad de Radiel fue atacada por fuerzas oscuras. Shin, la hija mayor de la diosa malvada, llegó con una furia imparable. Nadie pudo detener su avance. Los vientos de su ira azotaron las tierras, trayendo consigo la devastación. Shin no tuvo piedad, y su poder era tal que no había forma de resistirlo. La diosa malvada, quien había sido expulsada del reino junto con su madre, decidió vengarse de aquellos que se habían opuesto a su reinado. Con la fuerza de un huracán, arrasó con todo lo que se encontraba a su paso, destruyendo no solo la Torre de Radiel, sino también la aldea y el río que la rodeaban. El culto que había unido a todos los habitantes de Radiel, la adoración a las diosas, terminó abruptamente. Los oradores fueron silenciados, y las canciones de alabanza se convirtieron en lamentos de desesperación. Adán, Branán y Arles, quienes habían sido los arquitectos de la prosperidad de Radiel, desaparecieron misteriosamente y su destino se tornó incierto. Con la caída de la ciudad, comenzó un nuevo ciclo de oscuridad. Las leyendas sobre Shin y su despiadada destrucción se convirtieron en advertencias para las futuras generaciones. Radiel, que había sido el símbolo de esperanza y sabiduría, se sumió en el caos y la tristeza, mientras los sobrevivientes buscaban refugio en los rincones más remotos de la tierra. La leyenda de la Torre de Radiel. La llegada de las oradoras de la malvada diosa. Según la leyenda de la Torre de Radiel, todo comenzó con la llegada de las oradoras de la diosa malvada. Estas figuras oscuras, conocidas por su poder y su conexión con las fuerzas tenebrosas, llegaron un día a las tierras de Radiel, trayendo consigo la sombra de la destrucción. Las oradoras, con su magia oscura, tenían un objetivo claro: convertir a los hombres y mujeres de Radiel en dioses, pero no en entidades divinas, sino en esclavos de su voluntad, siendo transformados en instrumentos de poder y control. Para ello, idearon un plan macabro: secuestrar a los miembros más importantes de la realeza y utilizarlos como sacrificios para otorgarse a sí mismos un poder inmenso. A través de rituales oscuros y hechizos prohibidos, las oradoras pretendían fusionarse con los espíritus de los secuestrados, otorgándose una nueva forma divina, pero corrompida. Su ambición era desmedida, querían dominar no solo Radiel, sino también las tierras vecinas, extendiendo su influencia como una plaga oscura. La Torre de Radiel, que hasta ese momento había sido el símbolo de unidad y sabiduría, se convirtió en el centro de este ritual. Las oradoras usaron su energía para alimentar sus oscuros poderes, lo que provocó que la torre comenzara a resquebrajarse, reflejando la corrupción que se desataba en el reino. La historia de Samira, Takeshi y la lucha contra la diosa falsa. En el reino de Radiel, donde la paz y la sabiduría habían florecido durante generaciones, surgió una nueva amenaza. Samira, una joven de noble corazón, unida por el amor a su fiel compañero Takeshi, se vio arrastrada por las oscuras fuerzas que amenazaban con destruir su hogar. Juntos, viajaron al altar de Radiel, un lugar sagrado donde se decía que las diosas podían ofrecer su ayuda en tiempos de desesperación. Al llegar, Samira se encontró con una encrucijada. Con el corazón lleno de desesperación por salvar a su gente y proteger a sus seres queridos, ganó un pacto con una figura misteriosa conocida como la Señora Mariposa, quien le ofreció el poder de convertirse en una diosa falsa.
La señora mariposa, con su magia ilusoria, le otorgó a Samira una apariencia divina, pero a un alto costo. Su alma y su esencia serían alteradas, convirtiéndole en una sombra de lo que alguna vez fue. Durante el sigiloso proceso, las diosas de Radiel comenzaron a darse cuenta del peligro que representaba esta transformación, pues las falsas deidades no solo corrompían a quienes las seguían, sino que también debilitaban la conexión entre los mortales y las verdaderas fuerzas divinas. Sichuoman, una de las figuras más poderosas y veneradas, luchó ferozmente contra la influencia de la señora mariposa. El enfrentamiento tuvo lugar en un lugar especial, un país escondido en los confines del reino, un santuario de las verdaderas diosas, donde la señora mariposa intentó sellar su dominio. Samira, ahora bajo el hechizo de la falsa divinidad, se enfrentó a Sichuoman en una batalla que duró una semana. Durante ese tiempo, las fuerzas del mal trataron de arrastrar a Samira por completo hacia su lado, pero el amor y la lealtad de Takeshi fueron esenciales para salvarla. Finalmente, la llama que unía a la familia real fue el último recurso para derrocar a la señora mariposa. Esta llave, que había estado en poder de la familia real desde tiempos inmemoriales, tenía el poder de sellar a las falsificaciones divinas y restaurar el equilibrio. Con la llave en sus manos, Takeshi y Samira lograron liberar a Radiel de la influencia de la falsa diosa, restaurando la paz, pero a costa de un gran sacrificio. Legado de la Torre de Radiel, el precio del poder. La Torre de Radiel, una vez un símbolo de paz, amor y sabiduría, se convirtió con el tiempo en un lugar de sombra y sangre. Lo que originalmente representaba la unidad entre los mortales y las diosas, la fuente de esperanza y prosperidad del reino, terminó siendo la prisión de aquellos que intentaron poder obtener a costa de todo. A medida que las generaciones pasaban, la torre se tornó un lugar prohibido, un lugar donde la ambición y el caos se alimentaban entre sí. Aquellos que deseaban ingresar a la torre para obtener la divinidad o el poder eterno, encontraron que no pudieron hacerlo sin pagar un precio terrible. La entrada no solo requeriría sacrificios de sangre, sino también un alma dispuesta a corromperse a sí misma. La torre, como un guardián de secretos olvidados, rechazaba a aquellos que buscaban poder con egoísmo, pues sabía que aquellos que lograran entrar, sin la pureza de corazón, solo traerían caos al reino. La historia de Radiel nos enseña que, al tratar de alcanzar lo divino sin merecerlo, se puede perder la humanidad misma. La torre se convirtió en la prisión de aquellos que no entendían que el verdadero poder reside en la sabiduría, la unidad y la humildad, no en el deseo de control y destrucción. El legado de la Torre de Radiel sigue siendo una advertencia para todos. Quien intente tomar lo que no le pertenece, desencadenará el caos. La verdadera paz solo se logra cuando se abandona la ambición desmedida y se busca la armonía con todo lo que nos rodea, tanto lo divino como lo terrenal. Recuerda, la historia de Radiel no solo es un relato de gloria y caída, sino una lección sobre las consecuencias de intentar tomar el lugar de las deidades, de los seres inmortales. Si te atreves a desafiar los límites de la torre, lo que encontrarás no será lo que esperas, sino un destino sombrío. Si te ha gustado esta historia y quieres seguir explorando los secretos de Radiel y otros misterios del mundo, suscríbete y acompáñame en más relatos. Juntos, descubriremos más sobre el legado de los dioses y los desafíos que enfrentan los mortales. Misterios de Psych Woman. Estamos recopilando historias para el vasto y oscuro mundo de Psych Woman, un universo donde la esquizofrenia y los misterios de la oscuridad se entrelazan. Nuestra misión es crear una sociedad enigmática llamada la Sociedad de las Mañanas de Misterios Desconocidos, un lugar que explora las profundidades de lo inexplicable y lo sobrenatural. A través de esta unión, nos dirigimos hacia lo desconocido, buscando comprender las fuerzas que habitan en las sombras. La historia de Psych Woman comienza en una dimensión más allá de la comprensión humana, donde los hermanos de la oscuridad se encuentran y comparten relatos de terror y misterio. A lo largo de los siglos han existido numerosos relatos que giran en torno a fenómenos paranormales, demonios, fantasmas, magia, casas embrujadas, maldiciones, brujas, vampiros, hombres lobo y encuentros con alienígenas. Los relatos de terror suelen ser adaptaciones de leyendas urbanas o cuentos de hadas,
transformados en narraciones más oscuras y escalofriantes. Un ejemplo de esto es la historia de la garra maldita, un relato escalofriante que nos lleva al corazón del horror. Si te atreves, suscríbete al mundo de Psych Woman y acompáñanos en este viaje lleno de misterio. Estamos aquí para compartir historias vivas de terror, desde criaturas aterradoras hasta la oscuridad misma. Nos adentramos en una línea de tiempo, donde las primeras sombras llegaron al mundo de Psych Woman, marcando el inicio de esta saga. Nos vemos pronto en las profundidades del misterio. Yo soy Eliana Angers, la reina de Psych Woman. Estaré aquí para guiarte a través de los oscuros recovecos de este mundo. Nos vemos en la siguiente historia. Adiós. Y que el misterio te encuentre en tus sueños. Nada es más triste que